La palabra crioterapia habla de un procedimiento que utiliza el efecto del frío con fines terapéuticos. Los efectos de la crioterapia son completamente opuestos a la aplicación del calor sobre un tejido humano. Por ejemplo, en la crioterapia hay ciertas similitudes con la aplicación del calor. Tanto la aplicación de calor como la aplicación de la crioterapia disminuyen la inflamación y los edemas, pero hay una diferencia. La diferencia es la siguiente, que la crioterapia disminuye la inflamación y los edemas en los casos agudos, es decir, durante la primera semana del proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las funciones o de los efectos biológicos de la crioterapia es que disminuyen la viscosidad de los tejidos. Al disminuir la viscosidad de los tejidos, hacen que los vasos sanguíneos experimenten una vasoconstricción. Quiero recordarle que en la aplicación del calor, los vasos sanguíneos se dilataban y al dilatarse aumentaban el flujo sanguíneo. Entonces, después de una liposucción, por ejemplo, queda bastante hemorragia. Esos vasos sanguíneos no cicatrizan de la noche a la mañana, entonces durante todo ese tiempo de la fase de la cicatrización va a haber una hemorragia existente en esos tejidos. Y esa hemorragia es la que me produce la inflamación, los edemas, la hinchazón y el dolor. Entonces, como el calor produce vasodilatación, al aplicar calor durante la primera semana, vamos a encontrar que esos vasos sanguíneos se van a dilatar y la hemorragia va a empeorar. Por eso, en una fase aguda de una inflamación no se puede aplicar calor en absoluto, porque el calor genera más vasodilatación, por lo tanto, un incremento del flujo sanguíneo y un aumento de la hemorragia, y todo esto me va a llevar entonces a una mayor inflamación y a una mayor hemorragia. Contrariamente, en la aplicación del frío, el frío en este caso, va a disminuir la inflamación y los edemas porque el frío produce vasoconstricción, lo cual es completamente diferente a una vasodilatación. Es por eso que tú ves a las personas que cuando sudan, por causa del calor, se ponen bastante rojos, su piel se pone hiperémica porque los vasos sanguíneos se dilataron. En el caso del frío, por ejemplo, una persona que esté llevando frío se pone bastante pálida porque los vasos sanguíneos se van a cerrar y el flujo sanguíneo también va a disminuir. Así que si vamos a tratar una inflamación o un edema y esta inflamación está en su fase aguda, es decir, durante su primera semana, lo que tenemos que hacer es aplicar frío en vez de calor. El calor sí produce una disminución de la inflamación, pero solamente en aquellas inflamaciones crónicas o subagudas, es decir, en aquellas inflamaciones que no están asociadas a hemorragias, a ruptura de vasos o a ninguna fase aguda, por ejemplo en una artritis, en una bursitis, en una miositis osificante y todo aquello que termina en itis que afecta al aparato locomotor y que tenga un proceso de evolución más de un mes, 2 meses, eso ya es crónico, ahí sí podemos aplicar calor. Por ejemplo, en el caso de una fibrosis ya establecida, una fibrosis posoperatoria, ahí sí podemos aplicar calor. Ahora, el frío aumenta la viscosidad de los tejidos, eso hace que aumente el tono muscular, que aumente el tono de la piel, que tonifique la piel, y también el frío alivia los espasmos y se aplican entre 3 y 5 minutos solamente. Formas de aplicación de la crioterapia. La crioterapia se puede aplicar a través de hielo directo. Cuando se hace a través de la aplicación de hielo directo no puede ser más de 5 minutos, solamente entre 3 y 5 minutos. También se puede aplicar a través de agua fría, bolsas de hielo, bolsas de gel, compresas frías, criomasaje con hielo, por ejemplo. Eso te lo hablé en el primer punto, no más de 3 a 5 minutos. Y también se pueden hacer compresas frías de gel y eso se hace fácilmente. Usted toma 2 vasos de agua aparte y lo mezcla con un vaso
de alcohol o glicerina en un recipiente y luego todo esto lo mete en una bolsa plástica y lo mete al congelador y vas a obtener una especie de gel fría para aplicar sobre el área afectada. El tiempo de exposición de la crioterapia debe ser entre 5 y 30 minutos según la profundidad del tejido tratante y también dependiendo del medio físico que vayas a utilizar. Ya te había dicho que cuando aplicas hielo directo no debe ser más de 5 minutos, entre 3 y 5 minutos. Pero cuando nosotros vamos a aplicar hielo tenemos que investigar si este paciente es hipersensible o no a la aplicación del frío. Me pregunto cuántas veces usted ha hecho un test de hipersensibilidad al frío a uno de sus pacientes. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Usted aplica hielo directo durante 3 minutos en determinado sitio. Una vez hayas terminado con la aplicación de hielo durante estos 3 minutos, dejas de aplicar hielo y esperas 5 minutos. A los 5 minutos va a aparecer un eritema en esa zona en la cual aplicaste el hielo. Este eritema dura 5 minutos normalmente y después vuelve a la normalidad. Si después de 5 minutos el eritema es reemplazado, en vez de volver a la normalidad, es reemplazado por una pápula que cubre toda la zona de aplicación, entonces ese paciente es hipersensible a la aplicación de frío y no le puedes aplicar nada de frío. Una pápula o una especie de roncha que cubre toda la zona de aplicación puede ser la siguiente. En esta foto, por ejemplo, esa es una reacción alérgica a una aplicación con gel fría, por ejemplo. Puedes observarla y grabártela. Esto se puede hacer en un área local para determinar si la persona es hipersensible al frío o no. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las precauciones de la aplicación de la crioterapia? La aplicación del frío produce un incremento en la presión arterial cuando es generalizada, no cuando es localizada. Se debe tener especial cuidado con los pacientes hipertensos en estos casos. ¿En cuáles casos? Cuando vayas a aplicar frío de forma generalizada. Por ejemplo, una persona obesa que quiera bajar de peso y tú le vayas a aplicar frío de pie a cabeza o una gel fría de pie a cabeza. Ojo, que no sea hipertenso. Y se les debe tomar la presión durante la terapia. Contraindicaciones: trastornos vasculares periféricos, afecciones que cursan con vasoespasmo, hipersensibilidad al frío, las arteriosclerosis por las alteraciones de la luz vascular que acompañan. Una arteriosclerosis es el endurecimiento de una arteria que produce alteraciones en la capacidad que tiene ese vaso sanguíneo de dilatarse o de contraerse. Entonces, por ejemplo, te había comentado anteriormente que cuando tú aplicas calor, el tejido comienza a absorber calor hasta que llega a su punto máximo de capacidad de absorción de calor y a partir de ahí genera una vasodilatación para comenzar a liberar ese calor. Si ese tejido no tiene muy buena capacidad de vasodilatación por una arteriosclerosis, por ejemplo, o una tromboflebitis, entonces no se va a presentar un buen mecanismo de defensa y el paciente se puede quemar. Lo mismo puede suceder también, pueden haber rupturas de vasos sanguíneos cuando tú aplicas calor a un tejido, a una arteria o a un tejido en donde en la parte subyacente de ese tejido encontramos arterias que están endurecidas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección.